Cápsula 5. Módulo 2. Evaluación e intervención de terapia ocupacional en el contexto hospitalario. En esta cápsula abordaremos la prevención del delirium en UCI. El delirium es un síndrome de alteración fluctuante de la conciencia, la atención y la cognición, y resulta que es extremadamente prevalente en las personas mayores hospitalizadas. Los datos internacionales hablan de un 14 a 24% al ingreso, pero si miramos estudios chilenos, esa cifra puede llegar hasta un 52%. Es decir, más de la mitad de las personas mayores en ciertos contextos hospitalarios chilenos pueden cursar con delirium. Y esto no es un dato menor o solo estadístico. El delirium se asocia directamente a mayor mortalidad, mayor estadía hospitalaria, mayor riesgo de institucionalización y mayor riesgo de desarrollar demencia a futuro. Son consecuencias serias, que afectan tanto la sobrevida como la calidad de vida del paciente. Frente a este escenario, la evidencia es clara. La prevención no farmacológica es la estrategia más costo efectiva que tenemos disponible. Y ahí es exactamente donde nosotros, como terapeutas ocupacionales, tenemos un rol fundamental que cumplir dentro del equipo de UCI. Esto es justamente lo que vamos a desarrollar en esta cápsula. Para poder prevenir el delirium, primero necesitamos entender qué lo gatilla. Y para eso, hay dos grandes categorías de factores de riesgo. A la izquierda tenemos los factores predisponentes, que son las condiciones basales del paciente, es decir, lo que ya trae consigo antes de hospitalizarse, la edad avanzada, el deterioro cognitivo previo, los déficits sensoriales, visión, audición, la desnutrición y la dependencia funcional. A la derecha están los factores precipitantes o gatillantes, que son los que efectivamente desencadenan el episodio durante la hospitalización. El uso de fármacos como benzodiazepinas y anticolinérgicos, el dolor mal manejado, la privación de sueño, el uso de contenciones físicas y los procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque nos permite identificar dónde podemos intervenir. Los factores predisponentes nos dicen qué pacientes están en mayor riesgo, mientras que los precipitantes son justamente el blanco de nuestras estrategias preventivas, porque son modificables. Y abajo vemos justamente eso. Los 6 componentes mínimos que debería tener cualquier programa de prevención no farmacológica. Primero, capacitar al personal de salud y a la familia. Segundo, usar ayudas sensoriales, como lentes y audífonos. Tercero, evitar la inmovilización, favoreciendo que el paciente se siente al borde de la cama y promoviendo la deambulación precoz. Cuarto, evitar en lo posible esos fármacos precipitantes. Quinto, proteger activamente el sueño del paciente. Y sexto, aplicar protocolos de reorientación, que ayuden a mantener la noción de tiempo, lugar y situación, como vemos en la imagen del reloj y la pizarra con la fecha. Como pueden ver, ninguna de estas estrategias requiere tecnología compleja ni grandes recursos. Lo que requieren es consistencia, trabajo en equipo, y ahí es donde nuestro rol como terapeutas ocupacionales se vuelve clave. Ya identificamos los factores de riesgo. Ahora, ¿cómo detectamos el delirium cuando ya está instalado? Este es un punto clave. El diagnóstico del delirium es clínico. No existe un examen de laboratorio ni una imagen que lo confirme. Se basa en la observación directa del paciente, más una entrevista a un informante confiable, que puede ser un familiar o el personal de enfermería, quienes conocen el estado basal del paciente y pueden notar los cambios. Por eso, la evaluación se realiza al lado de la cama, y se recomienda hacerla al menos 2 veces al día, justamente porque el delirium es fluctuante, y un paciente puede verse orientado en la mañana y completamente desorganizado en la tarde. El instrumento principal que usamos es el CAM, el Confusion Assessment Method, que tiene una sensibilidad de entre 94 y 100% y una especificidad de entre 90 y 95%. Es decir, es una herramienta muy confiable tanto para detectar verdaderos casos como para descartar los que no lo son. El CAM evalúa 4 criterios. El primero es inicio agudo y curso fluctuante. Hay un cambio reciente respecto al estado basal del paciente, y este cambio varía durante el día. El segundo es inatención. Al paciente le cuesta mantener el foco, se distrae con facilidad, pierde el hilo de la conversación. El tercero es pensamiento desorganizado. El discurso es incoherente, las ideas saltan de un tema a otro sin lógica. Y el cuarto es alteración del nivel de conciencia, que puede ir desde hiperalerta hasta estuporoso. Para el diagnóstico positivo, necesitamos que estén presentes los criterios 1 y 2 de forma obligatoria, más al menos uno de los 2 restantes, el 3 o el 4. Ahora, en contexto de UCI, muchos pacientes están intubados o con comunicación verbal limitada, así que ahí usamos una adaptación específica, el CAM-IQ.
Evalúa los mismos 4 ítems, pero está diseñado para aplicarse en pacientes críticos, y requiere que el paciente tenga un nivel de sedación RASS mayor o igual a -3 para poder evaluarlo. Finalmente, como pruebas complementarias para evaluar funciones cognitivas específicas, contamos con el MMSE, que evalúa orientación, memoria y cálculo, el Memory Impairment Screen o MIS, que es un tamizaje rápido de deterioro cognitivo, y pruebas atencionales como el span de dígitos y el test de las A, que nos permiten evaluar específicamente la atención sostenida e inmediata del paciente. Toda esta evaluación es la base que nos permite, como equipo, detectar el delirium a tiempo e intervenir oportunamente. A continuación se visualiza instrumento principal, CAM. Ya sabemos qué es el delirium, qué lo gatilla y cómo lo evaluamos. Ahora, ¿qué hacemos como terapeutas ocupacionales, concretamente con el paciente? La intervención se organiza en un protocolo de 2 sesiones diarias, de entre 35 y 40 minutos cada una, y esto va siempre acompañado de las medidas de prevención no farmacológica estándar que vimos anteriormente, que no se reemplazan, sino que se mantienen como base. Dentro de cada sesión, trabajamos 6 áreas de intervención. La primera es posicionamiento, que se realiza al inicio y al final de cada sesión, asegurando una alineación postural adecuada del paciente en cama. La segunda es estimulación polisensorial, y aquí hay un matiz importante. Esta área se aplica solo si el paciente presenta alteración del nivel de conciencia. Incluye estimulación táctil, propioceptiva, vestibular, visual, auditiva y olfato-gustativa, buscando generar inputs sensoriales organizados que ayuden a la recuperación del estado de alerta. La tercera área es estimulación cognitiva, que abarca orientación, atención, memoria, funciones ejecutivas, cálculo, lenguaje y praxias. Es probablemente el área más directamente vinculada a la prevención y manejo del delirium, porque trabajamos justamente las funciones que se ven alteradas en este síndrome. La cuarta es estimulación motora de extremidades superiores, donde trabajamos rangos de movimiento, fuerza, motricidad fina y prensión, fundamental para prevenir el deterioro funcional asociado a la inmovilización prolongada. La quinta área son las actividades de la vida diaria, aseo, alimentación y vestuario. Aquí buscamos que el paciente, en la medida de sus posibilidades, participe activamente en estas actividades básicas, en lugar de ser solo receptor pasivo del cuidado. Y la sexta, que muchas veces se subestima, es la familia. Promovemos su participación activa durante las visitas, porque la familia es un recurso terapéutico valioso. Ayuda en la orientación, en la contención emocional, y en mantener el vínculo con la realidad del paciente. Y todo esto se sostiene sobre una base de prevención no farmacológica estándar que debe estar presente de forma transversal. Orientación frecuente, un ambiente tranquilo y con luz natural, mantener al paciente dormido de noche y activo de día, favorecer la movilización y deambulación precoz, asegurar una hidratación y nutrición adecuadas, evitar fármacos precipitantes, y usar ayudas sensoriales como lentes y audífonos cuando el paciente las requiera. Como pueden ver, es un protocolo integral, que combina intervención directa estructurada con medidas ambientales constantes, y que pone al terapeuta ocupacional en un rol central dentro del equipo de cuidado del paciente crítico. Antes de movilizar, estimular o intervenir a cualquier paciente en UCI, hay un paso que no podemos saltarnos: verificar que está en condiciones seguras para hacerlo. Antes de cualquier intervención, debemos verificar los parámetros fisiológicos del paciente en reposo. El primero es la frecuencia cardíaca, que debe estar dentro de un rango normal de 60 a 100 latidos por minuto. El segundo es la presión arterial, idealmente cercana a 120/80, con una presión arterial media entre 70 y 90. Y el tercero es la saturación de oxígeno, que debe mantenerse sobre el 90%. Estos 3 parámetros son nuestro punto de partida obligatorio. Si el paciente no está estable en reposo, no es el momento de iniciar la sesión. Pero la seguridad no termina ahí. También debemos estar atentos durante toda la intervención, porque el paciente puede descompensarse mientras estamos trabajando con él. Por eso, existen signos de sobrecarga ante los cuales debemos suspender o detener inmediatamente la actividad. Estos son: ruborización o palidez en la piel, taquipnea, es decir, un aumento en la frecuencia respiratoria, taquicardia o bradicardia, agitación, y cierre de ojos, que puede indicar fatiga o intolerancia a la actividad. Si observamos cualquiera de estos signos, la indicación es clara: reposicionar al paciente y esperar a que recupere la estabilidad clínica antes de continuar. No se trata de forzar la sesión a toda costa, sino de adaptarnos a la tolerancia real del paciente en ese momento. Dentro de las 6 áreas de intervención que vimos antes, las actividades de la vida diaria merecen una mirada especial,
porque las posicionamos como un eje central de nuestra intervención, no como un componente más. Las actividades de la vida diaria, como alimentación, aseo, vestuario y transferencias, no las trabajamos de manera uniforme con todos los pacientes, sino que las trabajamos por niveles, según la condición clínica en la que se encuentre el paciente. Acá vemos esta progresión. Partimos desde el reposo absoluto, donde el paciente recibe asistencia total en todas las áreas, se le alimenta, se le asea en cama, se le viste, y las transferencias requieren asistencia completa. Luego avanzamos a sedente en cama, donde la asistencia pasa a ser parcial. El tercer nivel es sedente al borde de la cama, donde el paciente ya solo requiere supervisión o mínima ayuda. Y el cuarto nivel es la bipedestación, donde buscamos que el paciente logre independencia o solo supervisión. ¿Por qué es tan importante este trabajo de actividades de la vida diaria en la prevención específica del delirium? Por 3 razones. Primero, porque generan rutina. Estructuran el día del paciente y eso, por sí solo, disminuye la confusión. Segundo, porque promueven la participación activa, involucrando al paciente en su propio cuidado en lugar de transformarlo en un receptor pasivo. Y tercero, porque fortalecen el sentido de dominio y control sobre su entorno, lo cual constituye un factor protector frente al deterioro tanto cognitivo como funcional. Para poder guiar objetivamente este proceso, usamos un instrumento de evaluación de funcionalidad, la escala FIM, o medida de independencia funcional, que nos permite medir el nivel de independencia del paciente y, con eso, trazar objetivos de intervención concretos. Si miramos la pauta del FIM en detalle, vemos que evalúa 18 ítems organizados en 6 dominios. Autocuidado, que incluye alimentación, aseo menor, aseo mayor, vestuario superior e inferior, y aseo perineal, con un máximo de 35 puntos. Control esfinteriano, con manejo vesical e intestinal, hasta 14 puntos. Transferencias, que considera cama-silla, WC, y tina o ducha, hasta 21 puntos. Locomoción, que evalúa marcha o silla de ruedas y manejo de escaleras, hasta 14 puntos. Comunicación, con comprensión y expresión, hasta 14 puntos. Y cognición social, que incluye interacción social, solución de problemas y memoria, hasta 21 puntos. En total, el FIM suma 126 puntos, divididos en un dominio motor de 91 puntos y un dominio cognitivo de 35 puntos. Y en la segunda tabla vemos cómo se interpretan estos puntajes en términos de grado de dependencia, desde independencia completa o modificada cuando el paciente no requiere ayuda, pasando por dependencia modificada con distintos niveles de supervisión o asistencia mínima o moderada, hasta llegar a la dependencia completa, donde el paciente requiere asistencia máxima o total. Este instrumento nos permite, entonces, no solo evaluar dónde está el paciente hoy, sino también monitorear objetivamente su progreso a lo largo de la hospitalización y ajustar nuestras intervenciones de actividades de la vida diaria según el nivel real de funcionalidad que va alcanzando. La familia es un agente activo de prevención, no solo un visitante. Esto significa que no la consideramos simplemente como alguien que viene a acompañar desde fuera, sino como un actor que participa directamente en el proceso terapéutico. ¿De qué manera concreta? Primero, participa en las AVD, ayudando al paciente con la menor asistencia posible, lo que refuerza ese trabajo de autonomía progresiva que vimos en el slide anterior. Segundo, trae objetos familiares, como fotos, el reloj del paciente, sus audífonos o sus lentes, elementos que vemos representados en la imagen, y que cumplen una función muy concreta. Ayudar a reorientar al paciente en un entorno que, de otra forma, le resulta completamente ajeno y desorientador. Tercero, refuerza la orientación, recordándole al paciente el día, el lugar y la hora en que se encuentra, algo que también vemos reflejado en la pizarra de la habitación. Cuarto, estimula cognitivamente al paciente a través de juegos, conversación, o comentándole noticias del día a día, manteniendo activa su mente. Y quinto, y no menos importante, acompaña, lo cual reduce significativamente la ansiedad y el temor que naturalmente genera estar hospitalizado, especialmente en una unidad de paciente crítico. Ahora, también es importante destacar que a la familia se le aplican ciertas evaluaciones, pero con un propósito distinto al de evaluar al paciente. Estas evaluaciones se aplican para descartar que el paciente tuviera un deterioro cognitivo previo a la hospitalización, lo cual constituye un criterio de exclusión dentro de los protocolos de estudio del delirium. Para esto usamos 2 instrumentos. El test del informador, o TIN, que evalúa el estado cognitivo previo del paciente según la percepción de un informante cercano, y el cuestionario de Pfeffer, o FAQ, que evalúa el grado de independencia que tenía el paciente en actividades instrumentales de la vida diaria, antes de su hospitalización. En definitiva, la familia no es un espectador pasivo de nuestro trabajo, es una pieza activa y necesaria dentro de la estrategia de prevención del delirium.
Algunas ideas centrales son: la prevención del delirium en UCI es un trabajo interdisciplinario, y dentro de ese equipo, la terapia ocupacional aporta evidencia concreta y un rol bien definido. El objetivo de nuestro trabajo no es solamente evitar el delirium. Si nos quedáramos solo con eso, estaríamos reduciendo nuestro aporte a una meta puramente preventiva. Lo que realmente buscamos es mantener la funcionalidad, la independencia y la conexión del paciente con su propia identidad durante toda la hospitalización. Esto se traduce en 4 pilares: funcionalidad, preservando las capacidades del paciente para la vida diaria; independencia, promoviendo su autonomía y participación activa; conexión e identidad, manteniendo el vínculo del paciente con su historia, sus valores y su entorno; y protección, entendida como un factor protector frente al deterioro tanto cognitivo como funcional.